Listo, arrancamos. Lección 31, protegiendo su empresa. Hablaremos de un tema muy importante, el cual es la ética bíblica. Y les decía que cuando yo vi este título, protegiendo su empresa, me pareció que no era el título más adecuado. Pero luego, pensándolo bien, creo que es el título más adecuado que pudiera recibir esta lección. No solamente la empresa, sino nuestras vidas tienen a través de una forma de vivir ética un verdadero salvavidas, una protección. Vean lo que nos dice la lección 31 en el desafío, que es el planteamiento del tema. Hace algunos años, un bestseller o un libro de gran venta mencionó en una frase la misión de muchos empresarios vigentes el día de hoy. Buscamos ser el número uno. Quiero repetir esto, es muy simple. Un libro expresó en una sola frase lo que es la misión de muchos empresarios vigentes, de muchas empresas, de muchos comercios al día de hoy. Buscamos ser el número uno. Sobre la base de esta filosofía, nos dice el material, en esencia, no es el cliente o el empresario el que llega a ser el factor determinante de muchas decisiones empresariales. Un apretón de manos, una palabra dicha o un acto que se va al contrato no significa nada. Si se presenta una mejor oportunidad. Y entonces aquí llegamos a un dilema ético. Cuando el objetivo es ser el número uno, ahí tenemos como referencia a los otros comercios, a las otras empresas de nuestra industria. Y de pronto podemos caer en esta situación. Si estamos ante una eventual oportunidad de ser mejores que ellos, posiblemente lo hagamos, aunque quizá no sea de la manera más correcta. Muchos cristianos, nos dice el desafío, evitan esta actitud siguiendo un llamado más excelente para su trabajo. Toman sus promesas y reputación seriamente, pero con frecuencia son ridiculizados por mantener su alto nivel de ética en los negocios. Veamos el compromiso de hacer lo recto, aunque nuestros competidores, aún muchos de nuestros trabajadores, escojan lo que es mejor para ellos. Y entonces vamos entrando al tema. Nos dice en la reacción, que son preguntas que nos invitan a la reflexión por un lado, pero a la discusión por otra. ¿Cómo definiría la ética empresarial? Es una pregunta muy sencilla. Ya en otra sesión había abordado este tema y quienes ahí estuvieron recordarán que hacía alusión a una frase que utiliza John Maxwell en su libro Ética. Él dice, no existe tal cosa como la ética empresarial. Repito, dice John Maxwell, no existe tal cosa como la ética empresarial. Uno diría, pero ¿cómo no? ¿Por qué? Y él dice, porque si una persona no es ética, punto, aunque sea ética en la empresa. La ética tiene que ver con la integridad. Y si una persona no es ética fuera de la empresa, entonces tampoco lo va a hacer en la empresa. No existe tal cosa como la ética empresarial, sino simple y sencillamente existe la ética. Y este es el asunto. ¿Dónde se originó la idea de la ética? No sé si a ustedes les pasó, pero yo por muchos años, digamos, estudio la Biblia de una manera concienzuda hace 25 años aproximadamente. De hecho, hace poco me estaba ya bajando la edad y hice mal el cálculo, pero yo comencé a asistir y a congregarme a una iglesia, en una iglesia evangélica en donde se procuraba un estudio bíblico diferente al que yo había solido tener durante toda mi infancia y mi niñez, aunque crecí como una persona religiosa, a la edad de 21 años. Ahora a los 46, bueno, pues eso suma 25 años donde pues he estado directamente enfrentándome a los conceptos bíblicos. Y por muchos años, por muchos de estos 25, solí pensar que no había forma de ser ético sin considerar la Biblia, sin considerar la palabra de Dios. Que si quitaba yo la palabra de Dios, entonces estaba en un escenario en el que era mi palabra contra la de otra persona. ¿Quién tendría la razón? Cada quien tendría la suya. Pero la Biblia es algo que ni tú ni yo, es la norma moral de Dios y lo que dice la Biblia es correcto y lo que dice Dios que es incorrecto lo es. Punto. Sin embargo, nunca me había puesto a pensar que el concepto de la ética
no se origina en la Biblia y es anterior al cristianismo, y esto es algo muy interesante. Hace algunos meses, hará unos 8 meses aproximadamente, invitaron o le pidieron a la Universidad Mid American Christian University, en donde colaboro junto con el doctor Cepeda, formo parte del equipo del doctor Cepeda, en un proyecto académico en esta universidad que está en Oklahoma, y soy uno de los profesores virtuales. Desde México estoy colaborando, dando clases, y total que le pidieron a la universidad un curso de ética empresarial, pero se lo pidió una organización no cristiana. Se lo pidió una organización que pretende trabajar con valores, muchos de ellos sin duda expresados por la Biblia, pero no es una organización que se presente como cristiana, y muchos de los miembros no, es una organización secular, para acabar pronto. Y entonces me pidieron hablar acerca de la ética en los negocios. Yo pregunté al organizador si podía citar la Biblia y él me dijo de ninguna manera, de ninguna forma. Y entonces entré en el primer dilema. Voy a hablar de ética y no puedo citar la Biblia, ¿qué voy a decir entonces? Y entonces comencé a hacer una investigación muy interesante que, para empezar, a mí me abrió los ojos. Y quisiera ir sobre algunos de los puntos de este tema, porque me parecen realmente interesantes. Acá presento una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la ética? Fíjense lo que dice este material que preparé para esa organización. El concepto de ética proviene del término griego éticos, que significa carácter. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define, atención con esto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es obligatorio, lo que es permitido y lo que es indebido. Esto es importante, porque la ética es aquello que nos va a permitir definir algo como bueno, como malo, como obligatorio, como permitido o como indebido, en lo referente a una acción o una decisión. Una de las personas más reconocidas alrededor del mundo sobre el tema de la ética es una española. Ella se llama Adela Cortina y es una mujer que ha escrito varios libros sobre el tema de la ética en general, no necesariamente de la ética empresarial. Y ella dice lo siguiente acerca de este valiosísimo concepto. La ética es un saber que pretende orientar la acción humana de un modo racional en el conjunto de nuestra vida. Un hombre llamado Albert Schweitzer decía, la ética no es otra cosa que la veneración a la vida. ¡Qué frase! Quiero repetirla. La ética no es otra cosa que la veneración a la vida. Y este señor, James MacGregor Burns, él dice, o dijo, divorciado de la ética, el liderazgo se reduce a la gestión y la política a una mera técnica. En cada una de estas frases vamos a encontrar pues, la relevancia de la ética. Este señor llamado Potter Stewart dijo, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto de hacer. Qué frase, ¿eh? La ética es saber, entender esa diferencia, discernir esa diferencia entre aquello que tengo derecho de hacer, pero que no es correcto. Aunque tenga el derecho, no es correcto. Y entonces, yendo al diccionario de sinónimos y de antónimos, encontraba algo muy interesante. Sinónimos de la palabra ética son moralidad, integridad, honestidad, honradez, decencia, rectitud y espiritualidad. Y esto lo tomé directamente de un diccionario de sinónimos. En el mismo diccionario encuentro como antónimos varias palabras muy interesantes. Una de ellas es inmoralidad, otra es deshonestidad, otra más deshonradez, otra más indecencia, pero hubo una que destaco en amarillo y es la palabra corrupción. Y este es el asunto. Cuando hablamos acerca de lo contrario a la ética, normalmente vamos a hablar acerca del escenario de la corrupción. Y esto es algo que a nosotros nos suena, especialmente en América Latina.
en todo el mundo, sin lugar a dudas, pero en particular, de una manera muy en especial, en nuestros países de América Latina. Trátese de México, trátese de Argentina, trátese del Ecuador, trátese de la Venezuela, de cualquiera de nuestros países, vamos a encontrar problemas con esto. Me fui a esta estadística. Este es el índice de corrupción o de percepción de corrupción del año 2017. 180 países estudiados. Esto en realidad no es un estudio de qué tanta corrupción hay o no hay. Básicamente es la percepción de los habitantes de estos países acerca de qué tanta corrupción hay en su propia nación. El país que aparece como número uno, es decir, en donde los habitantes perciben a sus autoridades menos corruptas, se llama Nueva Zelanda. En segundo lugar está Dinamarca. En tercer lugar, Finlandia, seguido de Noruega, luego Suiza, luego Singapur, luego Suecia. En octavo lugar está Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, luego sigue Reino Unido y en 12º lugar, Alemania. Bueno, pues resulta que México no es ninguna de las primeras 12 naciones y ninguna nación latinoamericana está entre las primeras. Si vamos avanzando en la lista, ojo que son 180 naciones, vamos a encontrar a México en la posición 135. No es una posición de privilegio, es una posición complicada, es una posición de castigo. Bueno, la buena noticia es de que esta fue la percepción en el año 2017. ¿Qué pasó en el 2018? Empeoró. La situación se puso peor. Para el año 2018, México pasa del lugar 135 al 138, o sea, baja 3 peldaños. En primer lugar sigue Dinamarca. Bueno, ahora está Dinamarca porque estaba en el año 2017 Nueva Zelanda como 1, Dinamarca como 2. Acá se invierten. Dinamarca como primero, Nueva Zelanda como segundo, luego seguidos de Finlandia, Singapur, Suiza, Suecia, Noruega, Países Bajos, Canadá. Países Bajos es Holanda. Hace poco leía algo increíble, que el país no se llama Holanda. Y aunque sí lo conocemos, y el holandés y los holandeses, el país se llama Países Bajos. Canadá, Luxemburgo, Alemania, y en el lugar número 11 está Reino Unido. Y bueno, la corrupción es algo que forma parte de la cultura de nuestras naciones. Y esa es una situación muy lamentable. Recuerdo que en alguna ocasión en una empresa, yo, quienes saben, yo me dedico a la capacitación, me dedico a dar cursos. Y entonces estaba en esa empresa cuando de pronto dije, corrupción. Cuando hablo de corrupción, ¿en quién piensan? Inmediatamente la gente dijo, corrupción, ajá, gobierno, policía. Y por ahí se fue la cosa. Estoy casi seguro que en tu ciudad o en tu país, no importa que estés en el norte, en el centro, en el sur o estés en otra nación, casi la respuesta sería la misma. Pero entonces reflexioné con la gente y les dije, pero ¿será verdad que solamente hay corrupción en el gobierno? ¿Será que hay corrupción en otras partes? Y entonces alguien dijo, sí, de hecho hay corrupción en la empresa. ¿En la empresa? Dije, y ellos dijeron, sí. Una chica que estaba ahí dijo, sí, es verdad, también hay corrupción en la empresa. Por ejemplo, y digámosle, el ingeniero Gómez. El otro día me ofreció 200 pesos, estamos hablando de unos $10, por alterar un reporte. Bueno, resultaba que el ingeniero Gómez, al que le estamos llamando ingeniero Gómez, él estaba presente en el curso. El hombre se puso de 1000 colores, incómodo, sudaba, era una cosa terrible. La tensión en el ambiente no se pueden imaginar. Me ofreció $10 por alterar un reporte y yo dije, $10 por alterar un reporte, si normalmente lo hacen por un cafecito. La verdad es de que hay corrupción en todos lados, tan en todos lados como en las propias familias, que hay acerca de esos secretos de familia, cosas
que sabemos incorrectas, pero que no nos atrevemos a denunciar porque ¿qué van a pensar los demás de nosotros? Invito a la gente a que reflexionen en esta pregunta que ahora les pongo en pantalla. ¿De qué nos sirve la ética? Normalmente el consenso piensa que ayuda a la convivencia social, evita el daño a los demás, genera un trato justo, permite una mejor toma de decisiones, protege nuestra integridad física y emocional y profesional, mejora nuestra imagen, inclusive no solo personal, sino corporativa. El asunto es, ¿por qué razón? Si es tan buena la ética, tenemos tantos problemas con ella. Y el asunto es que nuestro corazón es engañoso. Dice esta frase que a mí me desafía muchísimo: el talento te abrirá las puertas, pero será el carácter el que te mantendrá con éxito. Y este es el asunto, que detrás de la ética vamos más allá de los buenos deseos. La ética es algo que pone de manifiesto nuestro carácter, lo que verdaderamente somos. A veces suelo decir, el carácter es lo que te queda cuando no te queda nada. Es lo que finalmente es. Y todo esto nos lleva a la pregunta que nos hacía el manual. Nos dice el manual, ¿de dónde surge el concepto de la ética? Y vean de dónde surge. No es bíblico. El concepto viene de los griegos y es muy interesante. La palabra griega ethos significaba originalmente morada, casa, habitación. Aristóteles de pronto se cuestiona si la morada, el lugar donde vivía una persona, era lo que en realidad lo definía, o más bien lo que moraba en la persona era lo que la definía a ella. Y entonces concluye, no se trata de la habitación en donde vive el hombre lo que lo define, sino lo que en el hombre habita es lo que lo define, y a eso le llamó carácter. El ethos se puede moldear, se puede construir, y entonces decía Aristóteles, el carácter también se puede construir. Se construye en base a hábitos, toma como base los hábitos, y hay hábitos buenos a los cuales se llamó virtudes, y hay hábitos malos, y aquí es donde yo entré en un pequeño dilema. ¿Y cómo sabes que un hábito es bueno sin Biblia? ¿Y cómo sabes que un hábito es malo sin Biblia? ¿Quién te dice que un hábito es bueno y forma una virtud, un hábito es malo y forma un vicio, si no tienes un parámetro fuera de ti, externo, que sea como lo que consideramos en la palabra de Dios? Y entonces, lo que presenta este Aristóteles es esta idea. Un hábito está formado por tres elementos. Por un lado está el querer, por otro lado está el saber y por otro lado está el poder. Decía Aristóteles, la persona quiere algo, tiene la actitud, tiene la motivación, tiene un deseo. Y como tiene ese deseo de conseguir X o Y cosa, entonces comienza a adquirir conocimiento acerca de eso que desea. Y luego desarrolla la habilidad para poder tener la unión de su deseo, de su saber y de su poder, se convierte en un hábito. Y entonces aquí encontramos un elemento importante. Decía Aristóteles, ¿qué es aquello que más deseamos? Digamos, la esfera verde, el querer, ¿qué es aquello que nos provoca actitud? ¿Qué es aquello que nos motiva? Y él dice, las cosas que más deseamos son aquellas de las que carecemos. Hay 5 cosas de las que nos damos cuenta, decía Aristóteles, que son importantísimas, que son increíblemente valiosas, justo cuando no las tenemos. La primera de ellas es la justicia. Cuando se portan injustos conmigo, cuando me dan un trato injusto, en ese momento me doy cuenta que la justicia vale. La justicia es un valor porque verdaderamente lo extraño cuando no lo tengo. Otra es la verdad. Cuando me faltan a la verdad, me doy cuenta de la importancia de esta. La otra es la responsabilidad, la cuarta es la honestidad y la quinta es el respeto. Y entonces, este concepto comienza a formar lo que hoy entendemos como valores. Viene de los griegos, fue antes de los tiempos de Jesús y de que se comenzara a escribir el Nuevo Testamento, pero es algo
que vamos a comenzar a entender que tiene mucha relación con lo que nos enseña la Biblia. Leyendo algunos libros sobre la ética desde una perspectiva secular, me encontré con algo que se llama la regla de oro. Yo me doy cuenta que no me gusta que sean injustos conmigo. Entonces, ser ético significaría que yo no trate a otro como no me gusta que me traten a mí. Y este es el tema, que finalmente la regla de oro sabemos que es un principio bíblico, enseñado por Jesucristo. Ahora, vuelvo a la frase de John Maxwell. No hay tal cosa como la ética empresarial. Solo hay la ética. En el mundo en el que vivimos, según los estudiosos del tema, hay 5 diferentes tipos de ética. Una es la ética cultural, que está tomando como base la opinión popular. Otra es la ética situacional, muy común, por cierto, que tiene como base la conveniencia del momento. Otra es la ética emocional, que va hacia las preferencias personales. Otra es la ética conductual, en donde el instinto es el que marca la pauta. Y otra es la ética moral. Esto lo hablan los autores seculares sobre el tema. Y la ética moral está tomando como base principios y valores morales que son ajenos al individuo, que son ajenos a veces a la cultura, que son ajenos a la conveniencia del momento, que son ajenos a las emociones y al instinto del individuo. Son principios y valores que pueden ser universales, que son trascendentes y que van más allá inclusive de una generación a otra. Yo estoy convencido de que la ética moral hoy más que nunca es absolutamente necesaria en el mundo empresarial en el que vivimos. Y entonces, a partir de aquí podemos encontrar algunos rasgos de conducta tomando como base estos valores que nos enseña la ética. Algo tan práctico como esto: competencia profesional. En el marco ético, es básico que quien hace ejercicio de su profesión tenga las competencias necesarias para el cargo o función que desempeña. Es decir, si la persona dice que puede hacer algo, bueno, que también sea capaz de hacerlo, no solo de decir que lo hace. Un profesional no debe de postularse ni asumir encargos o tareas para las cuales no tenga ni el conocimiento ni la experiencia o la debida preparación. Vean lo que dice la Escritura en Tito, capítulo 2, versículo 7, lo tomo de la traducción en lenguaje actual. Tú mismo, le decía el apóstol Pablo a su protegido, a su discípulo Tito, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Pablo le enseñaba a Tito el principio de que no solamente predicamos conceptos que son muy lindos, sino conceptos que vivimos. Tú enséñales a hacer el bien. Hazlo con seriedad. Hazlo con honestidad. Hace algún tiempo, no mucho por cierto, vi una película. Sé que en español les cambian el nombre de país a país. Es algo que no sé por qué ocurre. Pero en la versión en la que yo la vi, se llama Atrápame si puedes, me parece. Sale Leonardo DiCaprio y en esta foto lo vemos como si fuese un piloto. No sé si han visto la película, pero es un caso de la vida real. Habla ahí acerca de un hombre del que ahorita no recuerdo el nombre, pero fue un hombre extraordinario en el mal sentido de la palabra. Ese hombre fue un estafador desde niño. A la primera persona que estafó fue a su papá. Pero fue tan estafador que comenzó haciendo cheques falsos y los cobraba y ganaba o sacaba de ahí dinero, quiero decir. Pero fue tan audaz para estafar que un buen día se hizo pasar como piloto y volaba. No pilotaba los aviones, sino que se subía como si fuera un piloto de prueba y viajaba gratis. Y en una ocasión, cuando estaban a punto de atraparlo para él desviar la atención, hizo un
concurso de azafatas, que son esas que están viendo ahí, bueno, que son las que aparecen en la película, pero la historia es verdad. Y las recluta y las sube a los aviones, y bueno, era un tipo fuera de serie. No solamente se hizo pasar por piloto, increíblemente se hizo pasar por médico. Se hizo pasar por médico y el tipo, pues, no era médico. Y entonces, pues, estaba en riesgo la vida de otras personas. Era una cosa increíble. No les digo más para que vean la película. El asunto es que es un caso de la vida real. Y aunque fue una de las personas, digamos, más extraordinarias para mentir, finalmente, pues le cayó la justicia. Y él, como muchos deberían de hacer, deben de elegir el camino de la ética. Hoy, la vida de este hombre es absolutamente diferente. Ha aprovechado esa capacidad extraordinaria de mentir para ayudar ahora a descubrir el engaño de otros. A pesar de lo que he dicho, créanme, vale la pena ver la película, que nadie se me desplome por ello. Y bueno, vamos a hacer aquí un alto en el camino. Vamos a regresar a nuestros materiales. Y quiero pedirle a Ofe que nos diga si hay preguntas, si hay comentarios, si hay alguna alusión personal, si hay nombres, nada más. Si alguien quiere llorar. No, adelante, Ofe. ¿Hay preguntas, hay comentarios? ¿Cómo vamos? Hola, Edgar. No, no hay ningún comentario, pero relacionado al tema, yo que manejo el área de recursos humanos, sí nos hemos topado con esas situaciones de que engalanan los currículums, los CV, y a la hora de que los Claro. pones a hacer ahí la práctica, pues no, resulta que no sabían hacer lo que ponen ahí. De hecho, pues nosotros consultamos las fuentes de reclutamiento en línea y me topé con un CV de una chica que había trabajado conmigo años atrás en el equipo y Okay. ponía ella ahí que había trabajado en la empresa en consorcio industrial y total de que había pues puso muchas cosas que ella según hacía y le pregunto a una de en ese tiempo todavía estaba en la empresa yo y le digo, oye, ¿te acuerdas qué puesto tenía fulanita de tal? Dice, sí, claro, era esto. Y yo le digo, pues mira todo lo que pone en el CV que ella hacía aquí. Le digo, pues para nada recuerdo que era su puesto ni que lo hiciera, ¿verdad? Pero así como esos casos que nosotros sabemos, de repente te enteras, hay muchos cientos, miles más que no, entonces pues están engañando, ¿no? Ahora, qué bueno que comentas esto, Ofe, porque quienes nos están escuchando y de pronto formen parte del proceso de reclutamiento en su empresa o sean los dueños y tengan una inferencia directa, es muy importante que aprovechen el que hay hoy empresas como la de OFE dedicadas a profesionalizar, entre otras cosas, la labor importantísima de reclutamiento. A mí me gusta decir que cuando tú reclutas a una persona, pues la estás haciendo parte de tu familia empresarial. Entonces, pues es casi como una adopción, no es cualquier cosa. Entonces, considerar a personas como OFE tan profesionales que conocen y que nos pueden ayudar a hacer una mejor elección, yo creo que es muy importante. Y yo me supongo, Ofe, que muchas veces te encontrarás con resistencia al cambio, personas que a lo mejor tienen empresas que comenzaron pequeñas como talleres y que el dueño se encargaba de hacer todo y él recluta y él entrena y todo, y que de pronto esa empresa ya tiene 10 o ya tiene 100 personas o ya tiene 1000 y no profesionalizan eso y que de pronto no están tan convencidos de que deban de utilizar la prestación de unos servicios profesionales como los que tú brindas, pero que les haría muchísima falta, ¿no? Así es, Edgar. De hecho, hoy en la tarde hablé con un dueño de una empresa, es una mueblería, y comentaba precisamente eso, que ellos hacen el reclutamiento interno, pero no les va muy bien porque al final Claro. del día reclutan a personas
que no son aptas y tienen mucha rotación. Entonces, pues eso les causa baja rentabilidad en la empresa porque son gastos innecesarios. Sí, de pronto dices, no, pues mejor recluto yo y me ahorro eso, pero ¿cuánto cuesta tener a la persona incorrecta? Eso, sin lugar a dudas, cuesta y cuesta mucho. Es un gran punto. Parece ser que hay una pregunta, Ofe. Okay. Muy bien. Juan todavía no nos la escribe, dice que tiene una pregunta, pero todavía no la escribe. Adelante, adelante, adelante. A ver, ahorita Octavio dice, ahorita que toco el tema de los hábitos y el carácter, me acordé de una reflexión del libro Inspiración para Liderar que dice, siembra un pensamiento, cosecharás una acción, siembra una acción, cosecharás un hábito, siembra un hábito, cosecharás carácter, siembra carácter y cosecharás tu destino, de Julio César Acuña. Sí, es una frase que tiene una secuencia lógica, pero a la vez muy profunda, y es verdad. Esos pequeños detalles terminan construyendo grandes edificios, ¿no? Y entonces, cuando comenzamos a construir nuestra vida tomando como base hábitos que son permanentes, hábitos que son virtudes, eso es importantísimo. Creo que ya está ahí la pregunta, ¿verdad? Sí, Juan dice, ¿qué hacer en caso de que un comprador en una empresa te pida cierto porcentaje de la compra que te va a hacer? Bueno, ahí es obviamente corrupción, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues la verdad es de que los compradores, como muchas personas que están en la capacidad de poderle dar a una empresa el beneficio de un contrato, abusan de ello. No debe de ser. La verdad es de que así es, pero no porque así sea y no porque muchos lo hagan, nosotros lo vamos a hacer. Eso es lo que debe de marcar la diferencia. La respuesta contundente es no, no lo hago. De pronto puede ser que por yo decir no lo hago, no tenga el contrato. Prefiero eso, prefiero no tener el contrato que caer en una cuestión que es ilegal. En algunas empresas, por ejemplo, a mí me tocó estar dando cursos en una que es muy, muy abocada a la cuestión ética y yo pude ver a la gente, por ejemplo, de compras. Es más, en esa empresa yo hice un ejercicio en donde teníamos ciertos valores, que son los valores que destaca la empresa, y les pedí a ellos que pusieran como ejemplo algún departamento que distinguiera ese valor en particular y algunas personas. Fue un ejercicio muy concienzudo porque iba a ser para reconocer a esas personas por esa capacidad de mostrar ese valor. Y hablando, por ejemplo, acerca de la transparencia y de la honestidad, el consenso de la empresa fue el departamento de compras. Dice, es gente intachable, sí, o sea, se han trabajado fuerte en ese asunto. Entonces, yo te diría, si tienes eventualmente que tocar la puerta de una empresa que no es ética, pues va a haber otra u otras, muchas otras que sí lo van a hacer. Entonces, nosotros no dependemos de una empresa o de otra o de muchas otras. Nuestra fuente de ingresos es Dios. Él es el que abre puertas. Y entonces nosotros podemos inclusive utilizar eso como un parámetro para decir, ¿será que Dios quiere que yo trabaje con esa empresa? No, cualquier cosa que se salga del marco ético, no, para mí es una señal que Dios me está diciendo, con estos ni te metas. Entonces, o sea, puedo entender el factor humano donde dices, oye, pero es que es un gran contrato. Sí, pero no de esa manera, ¿no? Entonces, puedes llegar a ser muy transparente y decir, mira, yo honestamente no le entro. Y si trabajamos juntos, algo que vas a recibir de mí es una ética intachable en lo que yo pueda. Para empezar, esto, no se vale. Entonces, pues, sí, a lo mejor se te cierran la puerta, Dios te abrirá un portón, sin lugar a dudas. Muy bien, pues no sé si hay otra pregunta o comentario, Ofe. No, ninguna, Edgar. Correcto. Eh, Regreso entonces acá al material que les presentaba y vean lo que tenemos aquí.
Manejo responsable de la información. Otro aspecto que debe de ser muy importante en la forma en la que manejamos la información de otros. Ahí la ética debe de prevalecer, sobre todo hoy en día. No sé en otros países, pero acá en México deben de saber que la situación se ha complicado porque la información que entregamos como usuarios de muchas empresas de pronto ha sido utilizada para chantajes, para sobornos, inclusive para secuestros. Y entonces, bueno, estamos alarmados y no le queremos dar la información a cualquiera. Vean lo que nos dice aquí el material: manejo responsable de la información. La información a la que se tiene acceso derivado del cargo que se desempeña debe de ser manejada con suma discreción por el profesional ante personas internas y externas a la compañía. En ocasiones hay información confidencial que puede afectar negativamente los intereses de la empresa. Por eso, este aspecto ético es de suprema relevancia. Por ejemplo, yo capacito, voy a muchas empresas y suelo dar muchos ejemplos. Aprendo, las empresas a mí me enseñan. Y entonces cuento los ejemplos. Y ha ocurrido, no es de todos los días, pero sí muy frecuente, que me dicen, ¿y eso en dónde fue? ¿En qué empresa fue? No, no te voy a decir la empresa, aunque sea a veces un buen ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tampoco quiero que tú digas, vienes aquí, vas a aprender y luego vas a estar contando lo que aquí viste. No, el ejemplo es válido, pero guardo la discreción de la empresa. ¿Por qué? Porque es una situación confidencial. Sin embargo, hay empresas que me han hecho firmar, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad. Hay empresas que inclusive yo no puedo entrar con mi equipo, no entro con mi computadora, no entro con mi celular, porque ellos no quieren que yo tome, por ejemplo, una fotografía o nada, absolutamente nada, y tengo que firmar acuerdos. Bueno, yo lo que hago es esto: me hagas firmar un acuerdo o no me lo hagas, yo no voy a estar cayendo en la indiscreción. Vean lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 11. Lo tomo de la Reina Valera contemporánea. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Cuando tú eres indiscreto, le estás diciendo a aquellas personas que te están escuchando que no eres confiable, que eres una amenaza y que se cuiden de ti. Otro, secreto profesional, otro aspecto en el que debemos de ser muy éticos, muy a tono al anterior. Los datos que llega a manejarse o que llega a manejar a alguien por razones del ejercicio de su profesión deben de ser guardados con celo y con cautela, pues pueden estar amparados y protegidos por la ley dentro de lo que se conoce como secreto profesional. Ejemplo de ello lo constituyen los médicos, los psicólogos, los abogados. Vean lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 12. Lo tomo en esta ocasión de la Nueva Versión Internacional. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Es importante ser prudentes. Otro, respeto entre colegas. Esto es muy importante y debe de formar una ética en cualquier lugar en el que estemos, sea la empresa, sea la familia, sea la iglesia, sea cualquier organización. Respeto entre colegas es importante. El respeto es fundamental en el ejercicio de cualquier profesión. Un buen profesional, nos dice el material, no debe de desacreditar, insultar, molestar o engañar a sus propios colegas. 4 cosas, repito: desacreditar, insultar, molestar o engañar a sus propios colegas o a otros profesionales. Al expresarse sobre estos, debe de hacerlo con respeto y con consideración. Suelo enseñar que es completamente correcto y válido discutir las ideas, pero respetar a las personas. Las ideas las discutimos, pero a las personas las respetamos. Dice Proverbios 4:8, lo tomo en esta ocasión de la traducción en lenguaje actual. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. Y esta me gusta. Quiero brincarme a esta frase. Este señor, llamado D.H. Lawrence, dijo esto que es muy desafiante: la ética, la equidad y los principios de la justicia no cambian con el calendario.
Alguien puede decir, no, no, eso de la ética y de los valores, eso es cosa del pasado. Hoy no, 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 no. Eso no tiene nada que ver con el calendario, no tiene que ver con las épocas. Eso tiene que ver con el ser humano. Cuando nosotros somos éticos, estamos generando buena reputación para nosotros, para nuestro equipo, para nuestro departamento, para nuestra empresa. Muchas veces, por la ambición, violamos cuestiones que son éticas, pero eso nos va a llevar, sin lugar a dudas, a problemas, desde perder la confianza de nuestro equipo de trabajo, perder clientes, hacer que la empresa convulsione, explote, truene, como decimos acá, y quizá hasta la cárcel. Hablando, por ejemplo, de la ética financiera, es una de las cosas más serias. La información financiera, nos dice aquí el material, de una empresa, negocio o transacción y su manejo responsable son primordiales en un profesional. El falseo de datos financieros, así como el uso de información confidencial para obtener beneficios en el mercado, son todas conductas penadas que deben evitarse. Y ese es el asunto. La ética financiera no es una cuestión moral nada más. Quien falla en ello está penado por la ley y está incumpliendo con una situación que sin lugar a dudas lo puede llevar a la cárcel. Proverbios, capítulo 10, versículo 2 dice, en la traducción en lenguaje actual, de muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Y quiero regresar entonces al título de esta lección. Veíamos al principio que esta lección tiene por nombre protegiendo a su empresa. Y este versículo que acabamos ahorita de leer, Proverbios 10:2, dice, de muy poco aprovecha el dinero si lo ganaste mal, si lo hiciste por una trampa, si lo hiciste fallando a la ética. Lo que vale, lo que verdaderamente vale, el valor es la honradez, pues ¿qué? Te salvará de la muerte. Y la honradez nos salva, por ejemplo, de una situación, una calumnia. Una calumnia puede llegar, pero si hemos sido honrados, podemos demostrar. Nos puede librar de una difamación, nos puede librar de un error, a lo mejor de manera involuntaria alguien se equivoca y piensa que nos hemos equivocado, pero si hemos sido honestos, eso queda demostrado. Y la honestidad, sin lugar a dudas, nos va a abrir puertas. Y recuerdo hace unos 2 años, fui a una empresa muy grande en este país, muy, muy grande, y era un sábado. Y cuando hay cursos los sábados, a veces digo, si esta gente no suele trabajar el sábado y la llaman a que venga a curso, pues a veces llegan un poco molestos. Y en efecto, en esa empresa no trabajaban el sábado. Y suelo trabajar esa situación. El asunto es que me abrió una persona que era del departamento de finanzas. Y le dije, oye, ¿trabajan o no trabajan el sábado? Y me dijo, no trabajamos el sábado, pero yo suelo venir los sábados, especialmente cuando tengo que hacer un ajuste. Él iba a hacer un ajuste en la nómina y dijo, en una ocasión, un compañero hizo un ajuste y falló en un dato. Por unos centavos, es una empresa tan grande que tiene varios millares de trabajadores. La diferencia fue de centavos para cada trabajador, pero esos centavos se convirtieron en muchísimo dinero y lo metió en un problema legal muy difícil y la persona por poco para en la cárcel. Pero había sido un error, ni siquiera había sido una situación por ser desleal o fallo en la técnica o en la ética. Y entonces dijo, cuando tengo que hacer un ajuste de este tipo, prefiero venirme el sábado porque no hay nadie en la oficina, porque me puedo concentrar, porque puedo verificar y puedo quedarme seguro de que hice las cosas como debían ser. La ética nos va a abrir puertas sin lugar a dudas y la ética es algo que construye nuestro carácter. La ética está formada por nuestros hábitos. Los buenos hábitos se convierten en virtudes y decía Aristóteles, los buenos hábitos, al ser virtudes, no solamente son algo que la persona hace, son algo que la persona es. Si la persona tiene la virtud de practicar la justicia, no solamente es alguien que hace justicia, la persona misma es justo.
Y nosotros hemos sido llamados como pueblo de Dios a hacer la diferencia, a ser hijos de Dios donde quiera que vayamos. La ética debe de ser algo que fluya de manera natural. Y yo les agradezco muchísimo la atención. Quiero preguntarle a Ofe si hay alguna pregunta antes de terminar. Y si no, desafiarlos enormemente a que donde quiera que vivamos, a donde quiera que trabajemos, en donde quiera que estemos, seamos un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con las cosas que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta, Ofe? Ninguna pregunta, Edgar. Gracias. No, gracias a ti, Ofe. Ya les pasó por ahí la lista. Keren, muchas gracias por tu labor. Muchas gracias, Ofe, también por estar ahí al pendiente. Gracias por tus comentarios. Y muchas gracias también a Ladislao en esta ocasión. Es raro, pero esta lección, curiosamente, casi no trae pasajes bíblicos, nada más trae 2 pasajes, ni siquiera trae lectura al principio. Es muy raro, ¿eh? Trae 2, uno es Proverbios 3, 25 y 26, donde dice, no sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Un beneficio de vivir una vida ética. Y el otro es Lucas capítulo 12, versículo 13, 14 y 15, que dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que comparta o que parta la herencia conmigo. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto nos recuerda que algo que va a mover nuestro corazón a fallar a la ética no es que algún día nos hayamos levantado en la mañana y digamos, hoy quiero romper la ética y quiero fallar. No, no, no. Realmente no es eso. Es la avaricia en nuestro corazón. Voy a ganar este contrato, voy a obtener eso. Es una trampilla, pero nadie lo va a saber. Y dice la Escritura que el que falla en un pecado es como si cometiera todos. Y ese es el asunto. Comenzar a fallar en la ética, difícilmente lo vamos a hacer de forma súbita. Comenzamos con pequeñas cosas, que pronto nos acostumbramos a ellas y luego vamos a más. Y las personas que de pronto caen en el pantano de las fallas morales, pues llegaron ahí no por casualidad. Marquemos la diferencia. Seamos líderes que por su influencia hagan que otros se sientan incómodos de pecar y que nos busquen para decir, oye, estoy pasando por una situación en la que siento amenazada mi ética, ayúdame. Que nosotros seamos esa luz que Dios quiere utilizar en donde quiera que estemos. Gracias, Ladislao, también por tu valiosísima participación, a pesar de que ahora no hubo lectura bíblica acá, pero muchísimas gracias por estar siempre atento y participando. Gracias a ti, Edgar, y a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias, Ofe, una vez más. Gracias, Keren, y gracias a todos los que han participado esta noche. La próxima semana, un tema increíble, de veras súper necesario. La próxima semana, vean lo que dice acá. Para la siguiente lección, ¿cómo planeas jubilarte? Examinaremos lo que la Biblia enseña al respecto. Atención, este es un tema buenísimo, lo que le sigue de buenísimo. Muy bueno, el tema de la jubilación. Que Dios les bendiga. Gracias por pasar por ahí a la lista. Que pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Aquí ya leyendo algunos comentarios de la oficina, Janiel, supongo Pepe o Liz o ambos. Gracias, Edgar. Igualmente, gracias a ustedes por participar.
Erenia, bendiciones, gran tema. Gracias, gracias, Erenia. Bueno, tú tienes una experiencia multicultural ahí en ese sentido. Sería muy interesante escuchar tu perspectiva sobre estas cosas que tienen que ver con el ser humano, más allá de la nacionalidad, pero tu perspectiva por el bagaje cultural, multicultural que tienes, sería súper interesante escucharte. Margarita Barajas, bendiciones. Gracias, Margarita, que Dios te bendiga. Ivette Calderón dice, muy buen tema, como siempre, bendiciones. Gracias, Ivette. La verdad es de que buenos temas, porque el material nos presenta unos temas extraordinarios. Muy bien, pues gracias. Gracias a todos. Que descansen. Ramón González, excelente tema, como todos los vistos, Ramón. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ramón, no sé en qué, no recuerdo en qué ciudad estás. ¿En qué ciudad estás tú viviendo? ¿De dónde nos ves? A ver si lo pones acá. Linda noche. Gracias, Serenia. Juan Peña dice, muchas gracias, excelente tema. Que descansen. Igualmente, Juan, creo que ya se desconectó, pero gracias por participar. La hermana Alicia, una muy buena amiga, muy cercana a la familia, y yo siempre agradecido de que participe en las sesiones. Luis Nieto, muchas gracias, muy buen tema. Luis, gracias, un abrazo muy fraternal. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Ya no vi de Puerto Vallarta. Es cierto, Ramón, ya varias veces has comentado de Puerto Vallarta. Aquí en el Coco no se me queda. Pues cualquier rato por allá espero que nos veamos. Sería muy conveniente por parte nuestra. Que Dios te bendiga, Ramón, a la hermana Patti Serna. En otras situaciones de decisiones éticas, los intendentes de las empresas han estado siendo tratados injustamente. Sí, esa es otra situación. Fíjense, una es en donde yo no soy ético, y otra es en donde mi jefe o alguien, yo veo que no es ético, y yo creo que también ahí tenemos una responsabilidad. Si yo veo que él no es ético y está aplastando a otros, Dios va a demandar esa sangre. Entonces, oye, bueno, ¿cómo ves que no está haciendo lo correcto y no le dices nada? Dice la Escritura, no participéis de las obras infructuosas de la carne, antes bien, reprendedlas. Y es difícil, pero Dios nos llama a exhortar a las personas, a hacerlo con amor, pero no dejar pasar las situaciones complicadas. Así es. Gracias por ese asunto. Muy bien. Pues aquí ya cortamos. Que Dios les bendiga. La próxima semana no se lo pierdan. Jubilación. Que Dios les bendiga. Que pasen muy buena noche.